Muy buenas noches a todos los que van llegando a este curso de Historia de la Iglesia durante las Edades Antigua y Media, organizado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, concretamente la Facultad de Ciencias y Humanidades. Yo soy el Padre Manuel Maza y esta es nuestra sexta clase. Nosotros hemos ido recorriendo en este curso 5 grandes temas que pudiéramos resumir brevemente. Cómo la Iglesia dejó detrás el judaísmo y cruzó hacia los griegos, manteniendo, por supuesto, su herencia judía. La Iglesia debe tanto al judaísmo, todo el Antiguo Testamento que compartimos con ellos. La Iglesia se adentró en el mundo griego y luego rápidamente en el mundo romano, donde fue perseguida. Recorrimos las persecuciones, de las cuales tal vez la de Decius fuera de las más terribles, hacia el 250, y luego vimos cómo Constantino en el 313 declaró lícita la religión cristiana. Constantino, el fundador de Constantinopla, la nueva Roma, y ahí tienen ustedes uno de los temas que nos va a seguir acompañando en este curso, esa polaridad entre Roma y Constantinopla. Después vimos la lucha por preservar la verdad del cristianismo. Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, consustancial al Padre, nos dirá el Concilio de Nicea en el 325. El Espíritu Santo, Señor y dador de vida, dirá Constantinopla en el 381. María, Madre de Dios, es decir, ese que nació de María es el mismo que nace eternamente del Padre, que procede eternamente del Padre. Concilio de Éfeso en el 431. Y luego veíamos Calcedonia en el 451. Y ya en ese mismo siglo la Iglesia enfrenta las invasiones de los bárbaros. En el 476 Odoacro depondrá al que se considera el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo. Y ahora será Constantinopla la ciudad que preservará la herencia del pasado romano. Constantinopla que seguirá en pie hasta el 1453. Después nosotros vimos cómo los monjes conservaron la radicalidad del evangelio y conservaron también a través de sus scriptoria la antigüedad clásica. Ellos copiaron tantos manuscritos y entre ellos destacábamos a Benito de Nursia. Hoy vamos a estudiar a un hombre que marca la Edad Media, Carlomagno, que murió en el 814. Con Carlomagno vamos a ver a un hombre que va a proteger al Papa de los pueblos bárbaros de Occidente, de modo que el Papa ya no tendrá que recurrir a Bizancio para que lo protejan. Y poco a poco, Carlomagno se va a ir adentrando dentro de todo el mecanismo eclesial y sus sucesores van a proteger a la Iglesia. Cuando falta esta protección, lo vamos a ver esta noche, la Iglesia va a vivir un siglo oscuro. Y estos son los otros temas de esta noche. Cómo el imperio de Carlomagno se va a disolver en el 843 y la Iglesia va a vivir un siglo oscuro. Hombres indignos ocuparán la sede de Pedro. De ahí lo van a rescatar los otones, emperadores germánicos, van a rescatar a la Iglesia de la tutela de los duques italianos. Eso va a ocurrir gradualmente durante los siglos X y XI. Todo esto esta noche nos va a dejar planteado ese reto tremendo de ver a una monarquía, varias monarquías, metidas dentro del funcionamiento de la Iglesia, reyes nombrando obispos, protegiendo a la Iglesia al mismo tiempo, pero controlando los nombramientos de obispos. Y ese va a ser el tema de nuestra clase siguiente. Vamos a empezar entonces la clase de hoy con una serie de fechas que nos pueden ayudar a situarnos un poco. En el 755 murió el gran misionero de los germánicos, San Bonifacio. Y los años 755-756 tiene lugar la donación de Pipino al Papa. Le va a dar una serie de territorios en el centro de Italia, un factor que va a marcar la Iglesia Católica profundamente
hasta entrado el siglo XX. Tenemos entonces el reinado de Carlomagno, el quien fallece en el 814. En el 843, Luis el Piadoso, su hijo, va a tener que dividir el imperio entre sus hijos por presiones de obispos, de nobles. Se considera que el año 872 al 1049 es el siglo oscuro del papado. Y el primero que va a rescatar a la iglesia de esta situación es Otón el Grande, que será coronado en el 962. Y la clase de esta noche cierra con Otón III, que murió jovencito, y su amigo, el Papa Silvestre II, que había sido su tutor en sus años más jóvenes. Carlomagno, durante su reinado tuvo lugar un renacimiento de la actividad de la Iglesia Católica en medio de un orden y una unidad que duraría hasta el Tratado de Verdún. Este hombre, que era de una talla descomunal, un hombre piadoso, sencillo, gran guerrero, buen administrador, fiel creyente y al mismo tiempo de una formación muy escasa, pero como veremos, se rodeó de personas muy competentes. Casi siempre se usan esta fecha. Nace en el 742, ya hacia el 768, él está reinando hasta su muerte en los inicios del siglo IX. Carlomagno, un emperador para Occidente. Ya hacia finales del siglo VIII, Carlos había vencido a una serie de pueblos bárbaros que poco a poco van entrando dentro del cristianismo. Era rey del occidente de Francia, del sur de Francia, de la Borgoña, Suabia, Sajonia, Austria, Baviera, y lucía la corona de hierro de los lombardos que va a conquistar en el norte de Italia. Es decir, un hombre que dominó sobre un amplio territorio. Murió a la edad de 72 años y su imperio se calcula en medida, ¿no?, unos 1.800.000 kilómetros cuadrados de superficie. Aquí tenemos los territorios que ocupaba el imperio de Carlomagno. Para nosotros, aquí en América Latina, tal vez nos interese la marca hispánica, con la que trató de contener una posible avanzada de los musulmanes, y luego otras marcas para contener otros pueblos bárbaros. Y en verde, ustedes están viendo en el mapa los amplios territorios que él controló. En rojo, porque los va a conquistar él. Estos territorios rojos los fue conquistando él. A los sajones, a sangre y fuego. Hubo una represión terrible. Y estos otros pueblos, sobre todo la Lombardía, va a tener una gran importancia para la Iglesia Católica. Vamos a recordar algunas fechas clave. ¿De dónde viene este Carlomagno? ¿Quiénes son sus antecesores? Recordemos que en el 604 había muerto el Papa Gregorio el Grande, uno de los 4, diríamos, doctores occidentales de la Iglesia Católica. Estudiamos junto a él, habíamos estudiado a Ambrosio, a Jerónimo, a Agustín, Gregorio el Grande. Y a comienzos del siglo VIII, la Iglesia tiene amplios territorios en el reino de los francos, que estamos poniendo en el mapa con este color amarillo. Esto era cuando dominaban los reyes merovingios. Estos reyes no ejercían verdaderamente el dominio de su reino, sino que se descargaban en los mayordomos de palacio. Por esta época aparece una nueva aristocracia de guerreros terratenientes, al mismo tiempo que las capas populares se fundían en una amplia clase de siervos. El mundo y toda una cultura han desaparecido con las invasiones. Están haciendo otro. Había habido mucha destrucción, pero poquito a poco se va rehaciendo la actividad intelectual. Una época de luchas de nobles por el poder, y muchos obispos actúan como elementos influyentes y facciosos. Ellos toman postura. Muchos de ellos son señores feudales.
se adueñan de los monasterios, como vamos a ver. O sea que muchos obispos se sienten con derecho de meter sus manos sobre los bienes de los monasterios, donde ha decaído también la disciplina. Los obispos se van transformando en jefes temporales. Se seculariza la propiedad eclesiástica, porque como es un tiempo de tanta inseguridad, muchos nobles, reyes, etcétera, se sienten con derecho de usar esos bienes que ellos defienden, porque están amenazados por los sarracenos. Más tarde también los normandos van a amenazar, desde el este los húngaros van a amenazar también estos territorios. Esta es como la gran figura de los antecesores de Carlomagno. Carlos Martel, que murió en el 741, hijo del mayordomo de palacio del rey merovingio, Pipino de Herstal. Carlos Martel es muy reconocido en la historia, diríamos, de Francia, de Europa, porque él va a detener a los árabes. Ante el liderazgo de los mayordomos de los reyes merovingios, el rey va quedando como una figura decorativa. Y por eso el Papa Gregorio III le pide ayuda a Carlos Martel, que no le responde. Vamos a quedarnos con este dato, porque por un tiempo los papas de Roma van a pedir ayuda a los francos y no va a haber una respuesta. Los papas, por otro lado, poco pueden esperar de Bizancio. Veíamos el otro día, estudiando los orígenes del Islam, cómo Bizancio muy pronto va a estar amenazada. Por ejemplo, este personaje, León III Isáurico, que fue emperador de Bizancio, él llegó al poder porque detuvo una invasión de más de 2000 naves musulmanas contra Constantinopla. Este hombre que prohibió el culto a las imágenes. O sea que poco puede esperar el Papa de un emperador que prohíbe el culto a las imágenes. Está separado de la comunión de Roma. Los papas hicieron gestiones para que cesase la persecución, acogen a los monjes refugiados y va creciendo la desconfianza de los papas ante Bizancio, que se convierte en distanciamiento. Varios emperadores bizantinos son herejes y no le tienen ningún respeto al Papa. Carlos Martel, como decía, detuvo a los árabes en Poitiers, una batalla famosa, bien recordada. Ahí creo que tuvo mucho que ver la caballería franca. A la muerte de Pipino el Medio, Carlos Martel organiza la iglesia de los francos y se considera como un nuevo Josué. Al morir Carlos Martel, deja en el cargo de mayordomo a su hijo Pipino el Breve, un cargo hereditario. Y como decíamos, los reyes cada vez más son una figura decorativa. Esto es para que vean dónde fue la batalla de Poitiers, bien entrada en Francia, o sea que los musulmanes cruzaron los Pirineos y dieron batalla del otro lado en Francia, y ahí los detuvo Carlos Martel. En ese momento, España entera está en manos musulmanes, a no ser Asturias, aquí en el norte, que se preservó. San Bonifacio, que fue misionero entre los francos, escribe al Papa sobre los territorios por los cuales él misiona. Dice, ya no hay metropolitanos y los sínodos son cosas desconocidas. Es decir, Bonifacio se encuentra con una iglesia desorganizada, desanimada. Murió mártir. En el 744, el Papa Esteban II acude a Pontión a pedir ayuda, de la ayuda de Pipino contra los lombardos, que son un pueblo al norte de Italia que le amenazan. Habían capturado la posesión bizantina de Rávena y el Papa no tiene quien lo ayude. Le pide ayuda de nuevo a Pipino y no acepta los legados de Oriente. Oriente le ofrece ayuda y el Papa a quien le va a pedir ayuda es al rey Franco. Y este es un dato que hay que seguirle la pista porque es un elemento muy importante para entender el resto de este curso. Rávena, el exarcado de Rávena, tenía a través del Adriático una gran comunicación con Constantinopla y era el centro de la autoridad bizantina en Italia. Pero el Papa, que está de este lado, el Papa mira el Tirreno,
sea que Roma no va a pedir ayuda al exarcado, ni va a pedir ayuda a Bizancio. Aquí están en esta zona están los lombardos, esta zona al norte de Italia. Y el Papa cruza los Alpes para pedir ayuda a Pipino. En el 752, otro Papa consagra a Pipino como rey y a sus hijos, Carlos y Carlomagno. Y el Papa en el 753 nombra a Pipino Patricius Romanorum, protector de los romanos. Y este título lo podrán heredar sus hijos. Los francos van a tener varias expediciones contra los lombardos. Y poco a poco la Lombardía va a estar sometida. Y este es uno de los grandes puntos de esta clase. Pipino le va a entregar al Papa los territorios que él ha conquistado en Italia. Le entrega el exarcado, la Pentápoli, una serie de 5 ciudades, el ducado de Roma, un territorio que iba de costa a costa en Italia. Y ya para el 771, Carlomagno está gobernando solo, porque su hermano Carlomagno ha fallecido. Aquí estamos viendo la donación de Pipino, cómo el Papa va a tener territorios que van de lado a lado de la península de Italia. Este dato que estamos viendo aquí ahora mismo va a marcar la historia de la Iglesia hasta el siglo XX. Este es uno de los factores permanentes en la historia de la Iglesia, los territorios pontificios, que ahora, por la donación de Pipino, que confirmará su hijo Carlomagno, los papas son señores de un amplio territorio en el norte de Italia. Fíjense las líneas moradas que definen el territorio. Desde 771, Carlos era el único rey de los francos y ataca la Lombardía, derrota a Didier y ahora Carlomagno se proclama rey de francos y lombardos, patricio de los romanos, es decir, un rey con un interés particular de proteger la sociedad romana. Se ha creado una nueva relación. Hasta este punto, desde el año 330, la Iglesia tiene una relación con quien presida Constantinopla. Ahora la sigue teniendo, pero la relación fuerte ahora es con los francos. Carlomagno es recibido en Roma como héroe, papa y rey, se juran mutua fidelidad ante la tumba de Pedro. En el 774, Carlomagno renueva la donación que había hecho Pipino y tiene sus dudas de cuánto poder convenga reconocerle al Papa, porque el Papa es un señor y Carlomagno quisiera que el Papa también tuviera una cierta dependencia de él. De nuevo, Carlomagno viaja a Italia y el Papa se contenta con el exarcado, antigua posesión bizantina, la Pentápolis y el ducado de Roma. Son amplias posesiones en el centro. Y el Papa unge como reyes a los hijos de Carlomagno, Pipino, Luis, etc. Carlomagno reconocía al Papa como monarca del Estado pontificio. Aquí tenemos de nuevo un paso que crea un nuevo dinamismo en la Iglesia. El Papa es también un monarca ahora. Por esa época se inventó un documento que era falso, la llamada donación de Constantino. O sea, había habido una donación de Pipino que todo el mundo conocía y ahora aparece un documento que de pronto aparece la donación de Constantino, según el cual Constantino, antes de morir, había abdicado sus prerrogativas imperiales y propiedades de Occidente en favor de Silvestre, el obispo de Roma, que le había curado de la lepra. Se dan cuenta de la jugada. O sea que este documento lo que quería dejar claro es que el Papa era más que Carlomagno. Este documento, que se tuvo por válido, hasta donde sabemos no fue forjado en círculos papales, pero sabe Dios que otros intereses estuvieran detrás de eso.
El Papa sería entonces la autoridad superior en Occidente. La autonomía romana respecto a Oriente se remontaría a Constantino el Grande, quien habría legado a los papas junto con la ciudad de Roma la mitad del imperio occidental. En él se apoyarían varios papas, entre ellos el propio Esteban II, para aceptar la donación de Pipino. Este documento se mostró que era falso siglos más tarde, en el siglo XV. Por cierto, un hombre muy famoso, Lorenzo Valla, que será secretario de Pío II. Carlomagno es protector de la iglesia y difundió el cristianismo, sobre todo entre los sajones. Lo difundió a la fuerza, casi los mismos procedimientos del Islam. Carlos emprendió 6 campañas contra los sajones de una gran crueldad. Estableció también la marca hispánica en la zona oriental de los Pirineos, apoyó a Asturias en su lucha contra el Islam, en mi opinión, hasta donde yo sé, poco. La verdad que los españoles pelearon solos, los asturianos sobre todo, pelearon bastante solos. Este es un dato que hay que recordar. En el año 783 tuvo lugar la matanza de Verde, una represión de Carlomagno contra los sajones luego de una sangrienta rebelión. Se calculan en 4.500 los asesinados, eran los cabecillas de la rebelión. Los que quedan se sometieron al catolicismo. En el 795 Adriano fallece y dicen que Carlomagno lloró al enterarse. Consagran Papa León III a un humilde funcionario y la nobleza romana quisiera otro papa, sobre todo la familia de Adriano, que tenía otras expectativas. En una procesión en abril de 799, León III sufre un ataque. Querían sacarle los ojos para que no pudiera ser papa y se salvó por poco. Estuvo preso, se escapó y va al encuentro de Carlomagno. Sabemos que hubo acuerdos, sabemos que conversaron. ¿A qué se llegó? No sabemos, pero sí sabemos lo que pasó después. En la Navidad del año 800, Carlos llega a Roma y es coronado emperador por el Papa León III. Con esta fórmula, a Carlos, piadosísimo Augusto, coronado de Dios, grande y pacífico, emperador de los romanos, vida y victoria. El Papa se prosternó ante él y según el ceremonial bizantino le adoró, es decir, le besa en la boca. Desde ese momento, Carlos era el Augusto, el imperator, ¿no? Digo, entiéndase adoración si le muestra esa muestra de respeto, adorar solo a Dios, pero es la fórmula que se usa. Esto es un grabado de la época, ¿no? Posterior, por supuesto, pero recoge coronando, ¿no? Dicen que Carlomagno no quería, por ejemplo, Guinaldo, un ayudante de él, Carlos no quería este nombramiento. Otros no quería que fuera el Papa quien le diera el título de emperador. Otros, su reticencia era una maniobra para calmar las suspicacias bizantinas. Entiéndase, hasta ese momento el emperador bizantino es el único emperador y ahora de pronto el Papa le ha fabricado otro emperador en Occidente. Dicen que de hecho Carlos nunca, apenas usó las insignias imperiales. Vamos a analizar las consecuencias de esta coronación. Ustedes se dan cuenta que este cursito, porque así hay que llamarlo, introduce, ¿no? Tiene varios temas que los va introduciendo para que usted luego vaya investigando. Bueno, este es un punto importantísimo porque hasta ese momento el único emperador estaba en Oriente y ellos pensaban que un bárbaro, Carlomagno, seguía siendo un bárbaro por mucho que un papa lo frotara con aceite, ¿no? Por fin, en el 812, 2 años antes de la muerte, llegó el reconocimiento del emperador, se le llamaba el Basileus de Constantinopla, y en el 814 muere Carlomagno. Desde ahora en adelante, el obispo de Roma podría actuar con independencia del emperador de Oriente. Señores, la Iglesia ha establecido una alianza con la monarquía más poderosa de Occidente y el propio Papa es otro monarca con territorios que tendrá que defender, pero también depende de la seguridad que le da el estar protegido
por el hombre más fuerte de Occidente. Se ha consolidado la alianza entre el papado y los francos, y eso va a tener unas consecuencias tremendas. Ya nosotros sabemos que Gregorio el Grande creó una unión muy grande entre las iglesias de Inglaterra y más también Irlanda, en cierto sentido, con Roma. Ahora los francos tienen esta alianza con Roma. Los papas no tenían que esperar la aprobación de Bizancio para ser papa, para ocupar la sede de Pedro. Se ha instaurado el Sacro Imperio Germánico. Solo será emperador quien el papa corone. Eso tiene un peligro porque la anuencia del papa va a ser muy buscada y por tanto ser papa es un cargo apetecible. El emperador pudiera querer como papa a un capellán sumiso. Ya nosotros vimos, por ejemplo, cuando la controversia de las dos voluntades de Cristo y la herejía monoteleta, como el papa Martín fue mártir porque el emperador lo maltrató. El emperador de Bizancio quería que se sometiera y el papa se le enfrentó. Ahora el papa va a estar expuesto a las intrigas de las familias romanas. O sea que mientras haya un emperador fuerte, el papa está a salvo. Pero vamos a ver cómo durante el siglo IX y X el papado vivió los siglos oscuros. Es un siglo oscuro en realidad. Carlomagno consideró su derecho el confirmar la elección papal. Esto se va a prolongar más tarde con los otones también. Y el papa le declara servidor de la Iglesia romana, término que nunca admitió Carlomagno. Se sabe que Carlomagno solo empezó a usar el título de emperador de romanos en el año 801. Y el emperador de Oriente siempre consideró el imperio de Occidente como un imperio secundario al lado de ellos que eran el imperio principal. Por su parte, el papa elegido debía prestar antes de su consagración juramento de fidelidad al emperador. Y a su vez el papa tenía el derecho de coronar al emperador con la posibilidad de emitir juicio sobre aquel que iba a ser coronado. Carlomagno y León III habían dado un paso decisivo en la interdependencia. Ese es el tema de la próxima clase. ¿Cómo logrará la Iglesia su libertad? Porque ya veremos lo que le va a pasar a la jerarquía, al Papa, a los obispos. ¿Cómo garantizar la independencia? Que aquí esta noche es una interdependencia entre la esfera secular, la política y la religiosa, ¿no? Bueno, pues vamos a mirar de conjunto qué dejó Carlomagno para la Iglesia. ¿Cómo impactó Carlomagno a la Iglesia? En primer lugar, esa regla de San Benito que nosotros veíamos el otro día, la universalizó. Fue Carlomagno que hizo que la regla de Benito se aplicara en todos los monasterios de su imperio. Por eso es que Pablo VI declaró a Benito uno de los patrones mayores de Europa, porque la regla benedictina marcó toda Europa. Él fue el que consolidó la alianza entre los francos y el papado que su padre Pipino había comenzado. Él implementó en la extensión de su reino los rituales litúrgicos. O sea, él pidió los libros que se usaban en Roma y él va a extender la liturgia romana por todas partes de su reino. Eso va a darle de nuevo una ascendencia muy grande al romano pontífice sobre todas estas iglesias y diócesis y arquidiócesis que se van creando en este reino inmenso. Él consideró que el emperador de Occidente era igual del emperador de Oriente. Se sentía con el deber de proteger a la iglesia, interviniendo en ella, y la iglesia le debería muchos favores. Este fue un hombre muy generoso con la iglesia. Siendo emperatriz de Bizancio, Irene, León III suprimió el nombre del emperador bizantino en la Eucaristía y solo mencionó a Carlomagno. Era como si el Papa abogara por la traslatio imperii, es decir, el mudar el imperio, el trasladar el imperio hacia Occidente. Eso tenía también muchas consecuencias políticas y religiosas.
Carlomagno promovió el saber, el entrenamiento de sus administradores, dio orden y unidad al imperio, favoreciendo las comunicaciones. O sea, esto es una época de muchas inseguridades. Bueno, pues en tiempos de Carlomagno cada vez fue más seguro trasladarse de un lado a otro. Por supuesto, todo eso va a cambiar cuando desaparezca el imperio. Promovió las escuelas catedralicias. De aquí más tarde, siglos más tarde, van a surgir las primeras universidades, refugios y fuentes del saber. La deuda de Occidente con Carlomagno es grande. También trató de escribir y tenía la costumbre de conservar tabletas limpias y no usadas debajo de la almohada de su cama. De este modo, en sus ratos libres, esperaba entrenar su mano a trazar las letras. Sin embargo, como no realizó este esfuerzo a una edad, sino tarde en la vida, fracasó en su empeño. Dice Einhardo, historiador de Carlomagno, que sabía lo que estaba diciendo. Este hombre no sabía escribir, ¿no? Un ejemplo de la arquitectura de la época. Se asesoró con hombres de gran valor intelectual. Por ejemplo, Alcuino de York. De la época de Alcuino data lo que se llama la minúscula carolingia, que fue un tipo de letra que permitió copiar con mayor facilidad todos los documentos y las grandes obras de la antigüedad. Durante el Renacimiento carolingio, los eruditos buscaron y copiaron la nueva y legible letra estandarizada, muchos textos romanos que habían sido completamente olvidados. La mayoría de nuestro conocimiento de la literatura clásica deriva de copias hechas en la época de Carlomagno, que a su vez dependían de lo que se había guardado en los monasterios benedictinos. Recuérdense de Casiodoro, que estudiábamos en la clase pasada. Una consecuencia que marcará a la Iglesia hasta el día de hoy. El Papa gobernó sobre amplios territorios en la península italiana, desde los tiempos de Pipino y luego Carlomagno, hasta en la práctica 1870, es decir, el año del Concilio Vaticano I. Desde el siglo VIII, los territorios pontificios serán un factor condicionante de primer rango en la historia de la Iglesia, particularmente del papado y su relación con otros países. Ahí ustedes están viendo cómo era la Italia cuando ya Italia estaba a punto de unirse y nada más queda aquí en morado lo que el Papa tenía, incluso no tenía ni eso siquiera. En ese momento prácticamente lo que le queda al Papa es la ciudad de Roma, en la que entrarán en 1870 los patriotas italianos al declararse la guerra franco-prusiana entre Otto von Bismarck y Napoleón III. Napoleón III va a tener que retirar de Italia las tropas que defendían las posesiones papales y ahí el Papa quedará como el prisionero del Vaticano, el prisionero del Vaticano. Que por cierto, hasta este momento, cuando la gente habla de la Santa Sede, hablan de Roma. Yo veo el libro que mencionan el Vaticano en la Edad Media, el Papa en esa época. Yo no creo que se hablase de Vaticano, se hablaba de Roma. Y desde que el Papa se tuvo que recluir en unas manzanitas en la ciudad de Roma, que es el Vaticano, que es creo que el estado más pequeño, entonces es que se habla de Vaticano. Pues bien, ahí ven las posesiones papales. Esto va a condicionar, como lo veremos, mucho la actividad apostólica, pastoral, los nombramientos, las relaciones con otros países, pero sobre todo con el entorno inmediato. El Papa está rodeado de nobles ambiciosos. Aquí tenemos un ejemplo de la minúscula carolingia, que por cierto, yo puedo leerlo, si usted supiera un poquito de latín, algo un poco difícil porque es continuo, ¿no? Utindiemus Herodis regis Jude, y en tiempo de Herodes, rey de Judea, un cierto sacerdote de nombre Zacarías, etc. Es un capítulo de Lucas, yo creo que es del primer capítulo de Lucas, donde narra el encuentro del ángel con Zacarías, anunciándole que Isabel será la madre de Juan, ¿no? Bueno, más tarde, por presiones de Federico Barbarroja, un personaje, un antipapa, es decir, un enemigo del Papa, que era Papa al mismo tiempo, declaró santo a Carlomagno, el antipapa pascual.
III. Y este hombre, Federico Barbarroja, que había sido excomulgado varias veces, ¿no? Y presionó para que lo que estaban queriendo decir es: usted me está excomulgando, yo estoy rechazado. Pero ha habido hombres que han sido muy grandes y han sido reyes como soy yo, ¿no? Han sido emperadores como soy yo. Bueno, el hijo de Carlomagno, Luis el Piadoso, no tuvo el mando de su padre y por presiones de nobles y de obispos francos, él tuvo que dividir el imperio en tres. Curioso que aquí se ve ya los orígenes de lo que es Francia hoy en día, lo que es Alemania hoy en día y esos territorios en el medio en disputa que van a estar peleándose por ellos varios siglos, ¿no? Carlos, Lotario y Luis. Y miren aquí en amarillo los territorios del Papa en la península italiana. Luego del Tratado de Verdún, el imperio de Carlomagno se desintegró por factores internos y externos. Sufrieron las invasiones de los normandos. Ahora hay cantidad de películas sobre esta época, ¿no? Los sarracenos, que atacaban a través del Mediterráneo, a través de Sicilia, por ejemplo, y directamente a Roma. Los húngaros también, que tanto daño, tanto devastaciones causaron en los reinos del sur de Alemania. Eran épocas de anarquía y feudalismo, es decir, todo el que podía se acogía a un señor feudal y se comprometía, si el señor iba a la guerra, a ir a la guerra con él, y también tenía como el permiso de cultivar tierra en que se le confiaba esas tierras, y de ahí podía vivir, pero sabiendo que esas tierras no eran de él, eran del señor, y que tenía la obligación de acompañarle a la guerra si el señor iba a la guerra. Estas poblaciones buscaban protegerse bajo ese poder, al que debían lealtad y servicio. Esa es lo que se llama una relación feudal. Eso va a tardar siglos en cambiar. Todo el mundo pertenecía o a un sector o a un feudo o a un reino, ¿no? La vida cultural carolingia se hallaba en su cenit cuando su desarrollo fue truncado. Bibliotecas destruidas, escuelas en ruinas. Estamos ya entrados en el siglo IX, en el 843. Es decir, en esta noche hemos ido de los tiempos de Carlos Martel a los inicios del siglo VIII, ahora a la mitad del siglo IX, cuando ya todo lo que creó Carlomagno se va desarmando, se va desarticulando, y la iglesia va a perder esos grandes protectores, sobre todo el gran protector que fue Carlomagno. Luis el Piadoso también, le decían el Piadoso por algo, o sea, él protegió mucho a la iglesia, pero los sucesores no van a tener ese respeto y más tarde se va a perder la autoridad. Roma va a quedar presa de las rivalidades locales entre las familias romanas, los duques del sur de Italia, entre presiones lombardas, bizantinas, germánicas. El papado tendrá que intervenir en las rivalidades de la nobleza romana y de la del sur y del centro de Italia, tras las cuales se encontraba con frecuencia Bizancio, siempre tratando de recuperar su influencia sobre Italia, que no le va a ser fácil porque ellos están enfrentando del lado oriental la creciente amenaza musulmana. Señores, entramos en este tema del siglo oscuro de la iglesia. Nosotros estamos en un curso de historia y tenemos que dar la versión y tenemos que acercarnos lo mejor que podamos a la mejor investigación de la época. Y la mejor investigación de la época da que la iglesia vivió una época de un liderazgo infame, por decirlo de manera elegante. O sea que podemos hablar desde la muerte de Alejandro hasta el 1049. En realidad empezó un poquito más tarde. Mira lo que decía el cardenal César Baronio, que no era ninguna malva, ¿no? Le llamó seculum obscurum plumbium, plomizo, ferrium y de hierro, ¿no? No tenemos que caer en las exageraciones de autores que todo diríamos, lo desorbitan, lo sacan de quicio, ¿no? Este señor Emilio Mitre, en su Historia del Cristianismo, dice: no hay que hacerle tanto caso a Luis Prando de Cremona, donde se ha basado mucha gente para hablar de esta época.
Bueno, ven aquí este mapa, explica un poquito el estado penoso del Papa. En amarillo, los territorios pontificios. Y aquí usted tiene, fíjese, estos nobles, el ducado de Spoleto, por ejemplo, ¿no? El principado de Benevento, piensen en estos dos, por ejemplo, ¿no? Estas dos noblezas van a estar muy interesadas en el papado. Y ahora el Papa no tiene quien lo proteja. Mire lo que va a pasar. En el 847, León IV, elegido sin intervención imperial, tuvo que levantar unos muros que se conservan, los muros leoninos, para defenderse de los musulmanes que saquearon Roma. Es por esta época, es bueno tocar esto, es por esta época que se coloca la llamada papisa Juana, que mucha gente dice, eso es algo que la iglesia ha querido ocultar, etc. Mire, hasta donde yo sé, y he leído y he investigado, eso es un cuento, ¿no? Es imposible que haya una Juana que haya sido papa 2 años, 7 meses, 4 días, como dicen las crónicas, porque ya en el 855 hay documentos firmados por el sucesor del Papa, o sea que es Benedicto III. Y también está el Liber Pontificalis, donde va registrando todo el que es Papa. O sea que habría que cambiar muchas cosas para que esta mujer hubiera sido Papa. Pero investigue usted mismo. Usted sabe quiénes han sido los investigadores con más éxito de la papisa Juana, los protestantes, que han mostrado que es un disparate. Al desaparecer el imperio de Carlomagno, desaparecen las últimas estructuras heredadas de los romanos. La Santa Sede queda a merced de anárquicos señores feudales y de las turbulentas y poderosas familias romanas. Sufre junto a Europa ataques de normandos, sarracenos y magiares. Y la sede de Pedro cae en manos de individuos indignos sin ninguna significación, que hicieron descender el pontificado a los más bajos niveles que ha conocido su historia, dice Martín Hernández en su manual de Historia de la Iglesia. Yo lo que voy a hacer, yo no puedo recorrer, por supuesto, cuánto disparate se vivió, pero voy a sacar como algunas de las cosas más notables. El caso del Papa Formoso, que había sido obispo en Portugal, etc. Bueno, se disgustó con los duques de Spoleto en vida, y tiempo le faltó a esta gente, desde que vino un Papa favorable a ellos, para desenterrar el cadáver del Papa, sentarlo y juzgarlo con todo y abogado, y luego lo tiraron al Tíber. Al pueblo de Roma no le gustó que hicieran eso con el Papa y mató al sucesor al que hizo eso, lo mató. Hubo estos nobles, Teofilacto y Teodora, que fueron prácticamente dueños de Roma, ¿no? Teodora la joven, Marosia la joven y Alberico, marqués de Spoleto, su hijo Alberico el joven. Esta gente se repartieron el papado y dispusieron a su antojo de la sede de Roma. Por ejemplo, Juan XI era hijo de Marosia. Juan XII era nieto de Marosia, con 18 años papa. Y Juan XIII, Juan XIII, era hijo de Teodora la joven. De Juan VIII a León IX hubo 39 papas legítimos y unos 4 o 5 ilegítimos. Es imposible saber la legitimidad de todos, ¿no? Algunos fueron elegidos a la fuerza o anticanónicamente. 10 no llegaron a reinar año y medio. 2 o 3 renunciaron a la tiara, a la corona pontificia. Y a poco tiempo volvieron otra vez a pedirla. Y que se sepa, por lo menos 7 seguro que los mataron violentamente en esa época. Fíjate, ¿no? Que esos años que van del 872 al 1049. Bueno, miremos un momentico Juan XII, ¿no? Es el hombre que va a llamar a los autores. Bueno, se vivía una gran inseguridad en el papado y mientras tanto, en la zona norte, en lo que es Alemania hoy en día, por motivo dinástico, este hombre, Otón el Grande, llega a ocupar el trono y varias veces enfrenta revueltas de sus más cercanos asociados y acaba poniendo a sus parientes en varios de los grandes cargos, pero también ellos lo engañan
y se rebela. Y lo que va a hacer entonces Otón primero, lo que va a hacer Otón el Grande es darle los cargos a los obispos. Confiere funciones administrativas a los obispos. Hace de ellos señores feudales. Son más educados y ofrecen la garantía de mejor gobierno y de fidelidad. Y fíjense lo que he puesto aquí resaltado. Esta gente no puede transmitir la herencia, las tierras y los cargos que van a regresar a la corona. Esta gente no tiene hijos, ¿no? O no tienen hijos que puedan heredar estos obispos. Pero fíjense, ustedes se dan cuenta del problema. Este señor está dándole cargos a los obispos y está nombrando obispos porque él hace que consagre a la gente que él designa, que le da confianza, los va a apoyar, va a ser incondicional de estos obispos, va a creer en ellos, los va a llenar de recursos, pero al mismo tiempo los está controlando. Otón entra en la historia de la iglesia cuando Juan XII le pide ayuda porque sabe que su vida peligra y Otón baja a Roma con su ejército y es coronado emperador por el Papa con la promesa de ser protector y defensor de la Santa Sede Apostólica. Un nuevo Carlomagno, pensó el Papa que tenía en sus manos. Y Otón se alía con el poder eclesiástico, apoyándose en los obispos. Los constituye en príncipes del imperio. Y va a disminuir el poder de los príncipes seculares. Claro, él tiene toda una nobleza que es incondicional a él. Y a los obispos les pide lealtad, sumisión y vasallaje. Todo el mundo ve en qué peligro está la libertad de la iglesia. Porque por decente que sea Otón, son súbditos de él, en cierto sentido. Bueno, Otón coronado por el Papa Juan XII, luego de derrotar a un noble medio tiránico. Por cierto que creo que Otón se casó con la Adelaida, que este hombre tenía presa o medio así, cautiva. Y Otón ahora, por haber rescatado al Papa, deja claro que nadie debe ser Papa sin que lo apruebe. Y ningún Papa puede ser consagrado sin la presencia de los embajadores del emperador. Juan XII estaba dispuesto a rebelarse y se rebeló y lo quitan, lo deponen, ¿no? Todavía el hijo de Otón I siguió enfrentando intriga y Otón III tendrá que nombrar papa, eso lo vamos a ver. Otón I quedaba como restaurador de la cristiandad y del Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora el centro de este imperio es Alemania. Fíjense de nuevo cómo del Mediterráneo pasa hacia el norte, el centro de la actividad política y se puede decir que en cierto sentido religiosa. Todo estaba feudalizado hasta la iglesia. Se restauraba una tradición. Quedaban confirmadas todas las donaciones de los emperadores anteriores, a excepción del exarcado, que parece que le interesaba a Otón. Y Otón pensaba en categorías universales, sí. Él había vencido a los húngaros, los eslavos, los daneses, era señor de Roma y Italia. Pensaba en una iglesia que miraba al mundo, no un papa sometido a duques y nobles de la península italiana. Cada papa en los primeros días de su elección tenía que prestar juramento de fidelidad al emperador, ¿no? Bueno, para los ideólogos del imperio en Occidente, el Basileus, emperador de griego, era solamente, ¿no? Otón casi llegó a disponer del papado como lo había hecho con el episcopado alemán. Otón pensaba que la unción recibida, por esa unción, él participaba en el sacerdocio de la iglesia. Es decir, era algo sacral, el emperador era algo sagrado. Y en el caso de Otón, que era un hombre piadoso, dice Franzen que cada vez que se iba a poner la corona para algo que era muy raro que se pusiera la corona, ayunaba un día entero de lo serio que tomaba el instrumento. Las posesiones de Otón en verde, lo que él hereda, y en otros colores lo que fue asumiendo bajo su control, o sea que era tremendo militar. Estamos en el siglo X. Otón II, el hijo, que por matrimonio se casa con una princesa bizantina, pero muere de malaria. Y tiene a los sarracenos y a los bizantinos en el sur de la península.
y sus enemigos aprovechan para rebelarse. Otón III tiene 3 años cuando muere su padre, y su abuela y su madre son las que hacen de regente. Tenía un gran amor a la Roma clásica y a la iglesia. Vence a los nobles rebeldes de Roma, pero él también va a morir de malaria. Él es el que pone un papa alemán en la iglesia a fines de ese siglo X. Y Otón nombra a su tutor como papa, aunque no entró plenamente en el proyecto de Otón III. El papa escogió ese nombre de Silvestre II para recordarle al emperador que había habido un Silvestre I en tiempo de Constantino, que se suponía que fue el que le entregó Occidente al Papa. Constantino le entregó Occidente a Silvestre I, y ahora el Papa como que quería darle ese mensajito al emperador. Poco a poco la feudalidad laica enfrenta la eclesiástica. Hay asesinatos de obispos y su asesino es castigado, pero no sometido. Y Otón III va a desaparecer ya con 22 años. Este es un momento para ahondar en lo que está sucediendo. Se está dando en Alemania una fusión entre religión y política. Los reyes junto al emperador formaban una especie de orden sagrado, similar al del Papa con los obispos. Va a poner hombres de su confianza en todas las dioses, hará que los consagren y va a disponer autoritariamente de los bienes eclesiásticos. En el caso de Otón fue muy generoso, ¿no? Pero ustedes ven cómo se está inmiscuyendo en los nombramientos de obispos. Un descendiente de Otón, Conrado II, bisnieto de Otón el Grande, coronado en Roma. Reformó los monasterios. Enrique III condujo el reino de su padre, Conrado II, al punto más alto. Este hombre, que muere en el 1056, va a nombrar varios obispos del reino y les va a conferir la investidura, el anillo y el báculo. Este señor, que era un hombre piadoso, pero también muy político, promovió la renovación monástica y eligió al abad Hugo de Cluny como padrino de su hijo Enrique IV, de quien nos vamos a ocupar, es el plato fuerte de la próxima clase. Fíjese, cuando Enrique III viene de Alemania a Italia, se encuentra que los nobles y las diversas facciones de Roma han elegido a 3 papas diferentes. Él se encuentra con 3 papas en ese momento, 3 personas que pretenden la silla de Pedro, y hace una reunión en el 1046 y depone a los 3 papas, y a su vez nombra a un obispo que él conocía, Suidgero de Bamberg, con el nombre de Clemente II. Es la época del gran miedo del año 1000, que se pensaba que el mundo iba a terminar, porque en el 992 Anunciación y Viernes Santo habían caído el mismo día, ¿no? 20 y pico de marzo, ¿no? Es la época en que Almanzor, el musulmán, destruye la catedral de Santiago de Compostela, y más tarde un califa demente destruye la iglesia del Santo Sepulcro, y en el 1033 se esperan grandes cosas, pues son los 1000 años de la pasión, contada así, como piensa la gente. En realidad no sabemos el año que murió Cristo, pero la gente en esa época así lo creía, y bastaba para esta gente lo que ellos creen, eso mismo es, ¿no? No hubo epidemias, ni guerras, ni temores. El pueblo romano debió celebrar las calendas de enero a la manera pagana, como era acostumbrado, y después cada uno volvió a sus ocupaciones. Pero hubo grandes hambres en esas primeras décadas del siglo XI. Y se llegó hasta el canibalismo. Es la época en que la espiritualidad está muy marcada por los monjes, y los obispos, en la mayoría de los casos, eran señores feudales.
El clero había renunciado a vivir una vida a partir del evangelio y andaba enredada en muchos negocios y propiedades, porque muchos de ellos, a trabajar como obispos, que eran señores feudales a su vez, se enredaban en toda esa serie de negocios. El Papa mismo, en ese momento, el siglo XI, no era más que un varón romano, un soberano poco influyente, a veces capellán y servidor del emperador. Y miren este punto: para reformar a la iglesia había que derrotar la simonía, es decir, obispos y sacerdotes que negociaban con lo sagrado, y esa falta de respeto por el celibato sacerdotal en la vida personal de mucho clero. Se necesitaba un papado libre y vigoroso para poner orden en la cristiandad. Usted está viendo el punto clave de la próxima clase: un papa vigoroso, Gregorio VII, San Gregorio VII. Lo vamos a ver aquí en la segunda mitad del siglo XI. Ahora, si hemos hablado de mucha corrupción, tenemos que hablar también de la otra cara de la moneda. A comienzos del siglo X surge un monasterio libre de toda tutela de obispos y de nobles, Cluny, en Francia. Eran independientes de nobles y de obispos, dependían del Papa, y así lo fundó el noble que le regaló la tierra. Y lo que ellos decidieron tuvo continuidad, porque los primeros abades duraron muchísimo, ¿no? Y muchos otros monasterios se van afiliando a esta abadía de Cluny, y ese abad de Cluny va designando los abades locales, los priores locales. Señores, estamos delante del movimiento más importante monástico de la Reforma de la Edad Media. Estos son los señores que van a crear una iglesia que predica lo que vive y vive lo que predica. Aquí ven en el centro de Francia a Cluny, que va a llegar a ser un emporio, una abadía enorme, ¿no? Durante el siglo XI, Cluny fue el centro espiritual de mayor importancia de la cristiandad occidental. Su única actividad prácticamente era la oración, porque esta gente tenía tantos recursos que tenían siervos que trabajaban los campos. Para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando, a comienzos del siglo XII había más de 1.200 monasterios federados a Cluny, una verdadera potencia espiritual. Y también en Italia surgen otras expresiones. Yo aquí les he recogido la de San Romualdo, donde en su monasterio se lleva la regla de San Benito, favorece la paz de Dios. Es decir, había tanta violencia en aquella época que estos hombres se dedicaban a predicar la paz de Dios entre los pueblos, para que hubiera ciertos días de la semana donde no se tomaran las armas de cristianos contra cristianos, y se institucionaliza la tregua de Dios. Se limitan los días que se puede hacer la guerra. Bueno, volvemos a Otón III, que hacia el año 1000, un año 999, nombra papa a su antiguo tutor, Silvestre II. Y los normandos del sur de Italia van a aceptar el cristianismo. Fíjense cómo pudiéramos mirar así ampliamente lo que hemos estado explicando en el día de hoy. Nosotros pudiéramos decir que la historia cambia cuando Constantino en el siglo IV protege la iglesia, y vuelve a cambiar cuando Bizancio protege la iglesia. Acuérdense de Justiniano en el siglo VI, reconquistando Italia, por ejemplo. Y la historia vuelve a cambiar con los francos protegiendo a la iglesia. Acuérdense de Pipino el Breve y Carlomagno. Y vuelve a cambiar con el Tratado de Verdún, cuando se desarme el imperio de Carlomagno a mediados del siglo IX y la iglesia caiga en el siglo oscuro a manos de estos duques de, por ejemplo, Spoleto, aquí en el centro de Italia, y la iglesia vuelve a cambiar con los otones, que le dan libertad a la iglesia, por lo menos de los duques de Italia, aunque controlen mucho, pero los otones fueron liberadores de la iglesia. Pero ahora hay una nueva fuerza. El Papa va a poder contar eventualmente con los normandos del sur de la península,
Ellos van a ocupar esto que está en verde aquí. Yo creo que eso va a ser posesión normanda, va a llegar hasta Sicilia. Hay muchos castillos normandos en Sicilia. Pues bien, esa es una nueva fuerza que nos va a llevar lejos. Nosotros en esta noche hemos visto uno de los desarrollos políticos más importantes de la historia de la Iglesia, de cómo Pipino el Breve le otorga al Papa esas posesiones en el centro de la península. Y ahora el Papa es un monarca que tiene ese territorio que va a tener que defender. Pero también hemos visto un segundo punto que yo quiero recalcar porque nos ayuda a entender lo que vamos a explicar en la próxima clase. Cómo estos emperadores alemanes se sienten con derecho de decir quién va a ser obispo. ¿Puede la Iglesia aceptar eso? Que un laico o una persona que no tiene institución canónica, que una persona que no es el Papa, esté nombrando obispos y que esos obispos sean consagrados. ¿Puede el Papa aceptar eso? Por supuesto que no, no lo va a aceptar. ¿Puede el Papa aceptar un clero que viva como quiera o un clero que negocie con lo sagrado? Tampoco lo puede aceptar. Amigos, estamos introduciendo el tema de nuestra próxima clase cuando veamos toda la lucha de Gregorio VII por la libertad de la Iglesia.